Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de algo que, pues en los últimos, iba a decir días, pero ya casi van siendo semanas, ha estado muy presente en todas las redes sociales, sobre todo a los que nos interesa el tema de, pues la aviación, los temas militares, etcétera, y es el misil chino PL-15. No solamente vamos a hablar de este misil, sino que lo vamos a comparar con la versión europea y con la versión estadounidense, porque, la propaganda de guerra, como siempre, pues cuando hay un conflicto, la propaganda está muy presente y la cosa es que la propaganda pakistaní ha estado metiendo muchísima caña con el tema del PL-15. Por supuesto, China ha aprovechado para decir que es un misil súper bueno, con el que han derribado un Rafale, un Sukhoi y alguna aeronave más. Entonces, vamos a verlo. ¿Es realmente este misil PL-15 tan bueno como dicen? Para ello, lo que vamos a hacer es meternos a entender cómo funciona más o menos un misil. No vamos a meternos en el tema de la cabeza explosiva, del guiado y todo esto, ya que, pues de eso podríamos hacer un vídeo en concreto en el futuro. Lo que vamos a hacer es comparar las distintas versiones que hay, la estadounidense y la europea, con el PL-15, porque la gente no es consciente de que este misil no tiene absolutamente nada que ver con la versión europea, a pesar de que son muy parecidos físicamente. Fijaos, aquí tenemos el misil chino PL-15, la calidad de la foto no es muy buena, pero aquí lo tenemos, es un misil muy grande. Ahora os voy a enseñar una tabla en la que vamos a poder comparar el tamaño, el peso y todo esto de los misiles, porque al final es una cosa muy importante, teniendo en cuenta que dentro pues va combustible, va una cabeza explosiva y demás, pero la cabeza explosiva entiendo que será muy parecida en todos los misiles de largo alcance. Por cierto, no lo he dicho, este tipo de misiles, los que vamos a comprar son el AMRAAM estadounidense, el Meteor europeo y el PL-15 chino. Este tipo de misiles van guiados por radar y están pensados para lanzárselo a una aeronave que todavía no has visto con tus ojos, es decir, que está, a 100 kilómetros, muy lejos, súper lejos. Estos misiles actualmente tienen un radar activo que está en la cabeza del misil, que lo que hace es emite una onda y se pone a escuchar. Entonces el propio misil es independiente del avión. En cuanto se lanza, el misil se pone a operar y puede ser completamente independiente. Sí que es cierto que generalmente lo que se hace es que el misil se lanza, el avión, que tiene un radar más grande porque es más grande, le va pasando la información al misil hacia dónde tiene que ir, y cuando se acerca, ahí es cuando el radar del misil se enciende y empieza a perseguir por su propio radar al avión enemigo, aeronave, porque puede ser un helicóptero, puede ser incluso un misil de crucero, puede ser muchas cosas. Por eso se dice que estos misiles son de disparar y olvidar, ¿no? En inglés creo que es shoot and forget o algo así, que básicamente es que el avión, en teoría, lo que puede hacer es disparar el misil y darse la vuelta, porque el propio misil va a estar viendo al enemigo. Lo que pasa es que, como he dicho, el misil no tiene un radar muy grande y por lo tanto para poder ver muy lejos es mejor que le esté pasando la información el avión de combate o un sistema de tierra, o a lo mejor le puede estar pasando la información un AWACS que está en el cielo. En fin, las opciones aquí pues ya son prácticamente infinitas. Este es el PL-15, este de aquí también es el PL-15, y es que los indios han recuperado unas partes de este misil, y esto es una muy mala noticia para China. Más que para Pakistán, es una muy mala noticia para China, porque al final es quien fabrica, diseña este misil, y entonces aquí pues les van a poder hacer un poco de ingeniería inversa para ver cómo funciona, cuáles pueden ser sus limitaciones. De hecho, el misil Sidewinder, que es un misil que va guiado por infrarrojos, Estados Unidos lo fabricó. Estaba buscando una imagen, pero veo que no hay ninguna de ese momento que sucedió, y es que durante la Guerra Fría Estados Unidos desarrolló un misil que era el conocido como Sidewinder, que va guiado por infrarrojos. El caso es que se lo lanzaron a un avión soviético y el misil impactó con el avión, pero no explotó. Entonces lo que sucedió es que el avión pudo aterrizar y los soviéticos hicieron ingeniería inversa con ese misil y aparecieron en unos años o en unos meses con un misil prácticamente idéntico. Entonces por eso en este caso pues esto que acaba de suceder pues puede ser muy malas noticias. Aquí tenemos a los indios pues explicando todo lo que ha tenido que ver con eso. Están mostrando más pedazos y demás. Aquí tenemos el otro participante del concurso de hoy, y este es el AMRAAM, el AIM-120, que es la versión estadounidense del misil de largo alcance que tienen. También es cierto que hay que decir que hay varias versiones. Ahora mismo juraría que por la D, y realmente no tienen mucho que ver la primera versión con las últimas, porque los sistemas están mucho más avanzados, y en realidad aquí habría que fijarse en la última versión de los AMRAAM, que es lo que he hecho para los datos que os voy a enseñar luego. Y aquí tenemos el Meteor. Fijaos, vamos a hacer una pasada por los tres. El PL-15
el AMRAAM y el Meteor. Pueden parecer un tanto similares, pero hay una clara diferencia entre el Meteor y los otros dos. Os los pongo de nuevo, este es el Meteor, por si alguien quiere pensar a ver qué diferencia puede ser. Aquí tenemos el PL15, que debo decir que no se ve muy bien la foto, pero bueno, que por cierto este es un J20. Y aquí tenemos el AMRAAM, el estadounidense, y de nuevo volvemos al Meteor. ¿Cuál es la principal diferencia que hace que el Meteor sea un misil muy, muy superior? Esto de aquí. Esto que estamos viendo es una entrada de aire, que realmente el misil tiene dos, lo que pasa es que la otra está en el otro lado y no se ve. Y esto lo que hace es que el misil este vaya propulsado por un motor ramjet. Y eso cambia radicalmente todo. Hace que este misil sea mucho mejor, que tenga mucho mayor alcance. Por cierto, aquí os quería enseñar una foto, esto es de una página de Eurofighter, o sea que esto es una cosa oficial, pero da igual, simplemente aquí tenemos una imagen del Eurofighter visto desde abajo y el Eurofighter puede llevar de misiles de largo alcance tanto el AMRAAM, es decir, la versión estadounidense, como el Meteor. Y esos misiles los lleva en la parte central, aquí pegados al fuselaje. ¿Vale? Más o menos para que sepáis dónde van. Y los misiles, bueno, aquí veo que va otro Meteor y aquí veo que también, bueno, aquí van un montón de misiles. Y los misiles infrarrojos normalmente los lleva en las puntas, aquí, ¿vale? Porque esto es un pod de guerra electrónica, esto no es un misil, pero aquí normalmente llevaría un misil de infrarrojos y aquí llevaría otro. Bueno, Sergio, pero ¿por qué eso de tener una entrada de aire es mejor? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues yo creo que la mejor forma de explicarlo es con esta gráfica. Esta gráfica representa el impulso específico, pero bueno, básicamente centraos en que impulso específico quiere decir eficiencia. Cuanto más arriba estemos, mejor. Entonces, cuanto más rápido vuelas, como podéis ver, los motores que se utilizan cada vez son más poco eficientes, por eso están cada vez más abajo. Si quieres volar a Mach 10, pues solamente tenemos para volar a este tipo de velocidades los motores scramjet y los motores de cohete. Por encima, ¿por qué no hay nada? Porque no tenemos la tecnología como para que exista algo que pueda hacernos ir tan rápido. Y sin embargo, cuando volamos muy lento, tenemos los motores turbofan, que sí, van a Mach 1 o menos de 1 aproximadamente, pero son muy eficientes, súper eficientes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que los motores cohete tienen una eficiencia que es constante y es muy baja. Siempre es muy baja. Y es esta franja roja que tenemos aquí. Da igual a qué número de Mach vayan, que la eficiencia va a ser siempre la misma, muy baja. Sin embargo, los motores ramjet podemos ver que tienen una eficiencia mayor, bastante mayor comparado con el motor cohete. Eso sí, tiene una limitación de velocidad entre aproximadamente Mach 3 y Mach 6, Mach 5 aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Y por qué hay una gran diferencia en la eficiencia? Porque los motores cohete lo que hacen es llevan todo el combustible en el interior de la aeronave, el cohete o el misil, y lo que hacen es quemar ese combustible y generar empuje. El mejor ejemplo es que pueden ir al espacio, donde no hay nada alrededor y por lo tanto pues les da igual que no haya aire alrededor, porque como llevan todo dentro, pues pueden volar perfectamente. Sin embargo, los motores ramjet, como podemos ver en esta imagen, tienen una entrada de aire. Y lo que hacen estos motores es aprovechar el aire que hay fuera, lo comprimen y generan una combustión. Es decir, utilizan el oxígeno de la atmósfera para generar la combustión. Y esa es la clave, esa es la gran diferencia. Porque hacen una cosa parecida a los motores turbofan, motores turbojet, que cogen el aire de fuera, del exterior, de la atmósfera. Y eso hace que no lo tengas que llevar dentro. Además, hay un principio termodinámico, que no me quiero meter mucho con ello, pero se llama eficiencia propulsiva, que lo que nos dice es que cuanto más aceleras el aire hacia atrás en un motor, menos eficiente va a ser. Igual me estoy poniendo aquí demasiado técnico, pero bueno, yo creo que hay que aprovechar que todas estas cosas las sé bien porque las he estudiado mucho y os las puedo contar para que se entiendan. Fijaos, aquí tenemos un ejemplo. Imaginad que esto es un cohete, es una aeronave o es lo que sea, ¿vale? Si esta aeronave se está moviendo para allá a una velocidad de 1000 km por hora, desde el punto de vista de la aeronave, si la vemos como si estuviera quieta, es como si el aire le estuviera viniendo a 1000 km por hora. Entonces, si esta aeronave hace la combustión y hace que el aire salga hacia atrás por el motor a una velocidad de 2000 km por hora, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces lo que está sucediendo es que el aire se habrá acelerado 1000 km por hora. Sin embargo, si esta aeronave llevara todo el combustible y todo dentro, como es lo que le sucede a un cohete, el aire se habría acelerado 2000 km por hora hacia atrás. Entonces, en el caso del ramjet, el aire se habría acelerado 1000 km por hora.
Sin embargo, en un cohete que tiene todo dentro, todo el combustible, el oxígeno, bueno, no es oxígeno porque estos son motores de combustible sólido, pero bueno, da igual, todo va dentro, por lo tanto se habría acelerado 2000 km por hora. Y como os he dicho, hay un principio termodinámico que dice que cuanto más aceleras el aire hacia atrás, menor es la eficiencia. Entonces, claramente es menos eficiente el motor cohete. Esto es básicamente lo que se representa en esta gráfica. Y por eso, por ejemplo, un motor turbofan que acelera muy poco el aire hacia atrás, pues es muy eficiente. Bueno, si os interesa todo eso, lo podemos hablar en un vídeo más adelante, porque veo que me estoy entreteniendo y no me quería centrar solo en eso. El caso es que el Meteor lo que puede hacer es variar el empuje que va generando todo el rato, porque simplemente abre o cierra una pequeña válvula y hace que entre más aire, menos aire, y eso pues va a generar más empuje, menos. Entonces el Meteor está todo el rato volando con un motor, como si fuera un pequeño avión, que va todo el rato con el motor encendido. ¿Qué es lo que pasa con el Meteor? Que es una cosa muy interesante, que tiene un pequeño motor de combustible sólido que se enciende, es un cohete, y le pone muy rápido, y cuando ya va muy rápido ya puede operar con el motor ramjet encendido. Entonces ahí es cuando pasa a su fase de crucero y comienza a volar persiguiendo al enemigo. Sin embargo, tanto el AMRAAM estadounidense como el PL-15 son misiles que tienen combustible sólido y ya está. Entonces lo que sucede es que queman ese combustible, van muy rápido, muy rápido, muy rápido, queman ese combustible muy rápido porque son muy poco eficientes, y cuando se les acaba el combustible, pues ya tienen que ir con la inercia, y entonces en cuanto tengan que maniobrar un poco pierden la energía y no llegan a alcanzar su objetivo final. Entonces, por ejemplo, si esto fuera pues la Tierra y esto fuera el cielo, ¿vale? Para ver qué perfil de vuelo tendría cada uno de estos misiles, pues el misil Meteor se lanzaría, ascendería un poco para aprovechar la baja densidad que hay en el aire, pero estaría volando todo el rato con el motor encendido hasta que llega a su enemigo y le impacta. Y puede maniobrar porque sigue con el motor encendido, a no ser que esté muy lejos, claro, entonces ahí ya no, pero puede aprovechar toda la energía que tiene hasta el último momento porque va con el motor encendido. Esto hay que tener en cuenta que son distancias muy lejanas, desde que hemos lanzado hasta que llega 100 kilómetros. O sea, obviamente esto no lo veríamos con nuestros propios ojos. Luego, por otro lado, el misil chino tiene dos motores de combustible sólido. Entonces lo que hace es, primero aprovecha el primer motor para ponerse en una trayectoria parabólica, sube mucho, apaga el motor, no es que apaga el motor, realmente es que se queda sin combustible sólido, y como ya está en una trayectoria parabólica, pues ya está predefinido más o menos hacia dónde va a ir. Por lo tanto, la inercia, como la densidad del aire es muy baja, pues no se frena porque está volando súper alto, entonces la inercia le hace llegar cerca de su destino, y cuando se está acercando enciende el otro motor, y ahí es cuando aprovecha la última parte de la energía para perseguir al enemigo, a lo que tenga que derribar. El AMRAAM, por lo contrario, no tiene dos etapas de combustible sólido, entonces lo que hace es más o menos lo que hace el chino, pero sin tener esa etapa final. Así que el AMRAAM al final simplemente va por inercia. Por la energía que ya lleva, pues la aprovecha para poder derribar un objetivo. Hay que tener en cuenta que para los misiles son muy importantes otras cosas, como por ejemplo, pues cómo esté la cabeza explosiva pensada, cómo esté pensado el sistema de navegación, que son cosas súper importantes, pero son confidenciales, no podemos saberlas. Sin embargo, esto que os estoy explicando sí que se puede saber, porque depende de qué tipo de combustible utilice uno o utilice el otro, pues sabemos que va a hacer esto. Por eso se puede ver que el Meteor tiene menos alcance que el PL-15 chino, porque el PL-15 chino se mete en una trayectoria parabólica y simplemente por inercia llega hasta el momento final. Claro, pero no puede maniobrar mucho. Si de repente el objetivo da la vuelta y hace algo raro, no puede perseguirlo porque está en una trayectoria que ya está predefinida. Sin embargo, el Meteor puede estar todo el rato variando hacia dónde se mueve porque va todo el rato con el motor encendido. Y esa es la clave de este misil. Aquí tenemos una tabla en la que se representan los datos más importantes: Meteor, PL-15 y el AMRAAM. El Meteor es europeo, el PL-15 chino y el AMRAAM es estadounidense. Van más o menos de peso y demás van igual. Sí que es cierto que el PL-15 es un poco más grande, por lo tanto un poco más pesado, entre 210 y 250 kilos estimado. La longitud del Meteor es 3,65 metros, son misiles grandes. Una persona mide como mucho 2 metros, pues esto mide 3,65, son cosas bastante grandes. Tiene los alcances, si os fijáis, pues el Meteor, como he dicho, tiene entre 100 y 150 kilómetros, pero todo el rato con el motor encendido, que te persigue todo el rato, cuidado con eso. Y el AMRAAM no,
Y lo mismo pasa con el PL15, que tampoco. Sí, te puede perseguir, puede cambiar su trayectoria, pero en el momento en el que haga eso va a perder mucha energía y ya no te van a poder alcanzar seguramente. Sin embargo, el Meteor sí. Aquí podemos ver el tipo de propulsión, ramjet regulable, que es lo que os estaba diciendo. El PL15 tiene combustible sólido de 2 etapas, sin embargo el AMRAAM de 1 etapa. Veis aquí la clave, lo del empuje sostenido, que el Meteor sí que lo tiene. Y bueno, pues los radares de hoy en día que llevan los misiles son AESA, que son electrónicos, son de barrido electrónico y son pues mucho mejores, mucho más eficientes, etc. Llegan más lejos y todo esto. Capacidad de maniobra muy alta el Meteor. Sin embargo, el PL15 tiene mucho al principio, pero bajo al final. ¿Por qué? Porque se queda sin energía. Lo mismo le pasa al AMRAAM. Al principio, cuando está con el motor encendido, puede hacer una maniobra para cambiar su trayectoria final, pero tened en cuenta que hacia donde quiera ir ese misil lo va a tener que decidir al principio, cuando encienda el motor en las primeras fases. Cuando se le acabe, como ya he dicho, va a poder maniobrar porque obviamente tiene aletas, pero va a perder energía y ya no va a estar metiendo energía en el sistema porque ya ha apagado el motor. Eso es importante comprenderlo. Y luego, pues aquí tenemos lo último, que es la energía en la fase terminal, que es muy importante y es lo que estaba diciendo, el Meteor muy alta y los demás pues bajas. Entonces, a ver, ojo, que no quiere decir que el AMRAAM o el PL15 sean malos misiles, ni muchísimo menos. Tampoco quiere decir que el Meteor sea un misil espléndido. Simplemente son diferentes. En principio, el Meteor pues podría ser mejor para derribar aviones de combate que puedan maniobrar, y los otros dos pues podrían ser mejor para derribar aviones que estén más lejos. Un AWACS, por ejemplo, que están súper lejos, o cosas similares. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. A mí me parece un tema súper interesante. Si queréis podemos hablar de algo más relacionado con todo esto. Pero, uno, los misiles chinos no son la panacea. No son tan increíbles como los han estado poniendo en estos días. 2. El Meteor no es tan bueno como seguramente penséis después de ver este vídeo. Lo único es que pues, tiene la ventaja de tener combustible sostenido durante todo el rato y eso hace que sea muy bueno, pero tampoco es la panacea. Es, bueno, una cosa diferente y hay que tenerla en cuenta. Y 3. Suscribíos a este canal si no lo estáis. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, en mi libro, El manual para pensar como un ingeniero aeroespacial, os explico los fundamentos de la propulsión para que podáis entender lo que os he contado en este vídeo, pero que lo entendáis bien, porque aquí, bueno, pues lo he intentado explicar para que se pueda entender más o menos, pero en mi libro, que os dejo el link en la descripción, lo tenéis explicado. Hay un capítulo entero hablando sobre la propulsión. Nos vemos en el próximo vídeo y ahora sí que sí. Ah, no, dejadme que os diga una cosa. Ayer subí un vídeo explicando las pruebas que hace la OTAN para entrenar a los pilotos de combate y me las hicieron a mí. Las pruebas. Hace unos días estuve súper liado, me metieron en hipoxia, fue una cosa muy increíble, como de repente notaba que se me iba la vida, básicamente. Os dejo también ese vídeo en la descripción porque ha sido una experiencia inolvidable y os aseguro que vais a alucinar con las pruebas que les hacen a los pilotos. Nos vemos en el próximo, ya sí que sí. ¡Hasta luego!